noches. Si podemos tomar un minutito más, cerra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias en esta noche. Como cantábamos hoy, queremos reconocerte. Queremos reconocer a quien adoramos, a quien oramos, a quien hemos venido a exaltar en esta noche. Señor, le recordamos a nuestra alma y tomamos conciencia. Reconocemos tu soberanía, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder. Reconocemos que realmente no hay otro como vos, como cantábamos, que nada se te puede comparar, que nadie se te puede comparar, Señor. Reconocemos lo pequeños e insignificantes que somos al lado tuyo. Y eso nos hace alabarte, admirarte, Señor, darte honra, darte gloria. Porque siendo tan grande y tan poderoso, nos mirás individualmente y estás cercano y estás presente y estás pendiente de cada cosa que nos pasa, de cada detalle. Nada se te escapa, Señor. Nos amaste, nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, aunque no éramos nada. Antes de haber hecho algo bueno o algo malo, vos nos elegiste, Señor. Así que en esta noche, conscientes de todo esto, te damos gracias, 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 Señor. Y te adoramos, papá, y te reconocemos. Te damos honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, chicos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien o no tanto? ¿Bien? Ok. Hoy vamos a tener nuestro tercer living de estos temas referidos a la restauración emocional, relacional y sexual. Antes vamos a invitar a los niños que puedan pasar a su reunión. Ahí está la señora Cintia. Así que pueden ir pasando. Hoy vamos a estar hablando de el perdón en el matrimonio, el poder del perdón en el matrimonio. Pero antes vamos a ver un video de un testimonio, ¿sí? Así que les pido que preste toda su atención. Vamos a apagar acá un poco las luces y mientras acomodamos el living, vamos a escuchar el testimonio de Marcelo y Claudia Delgado desde Tucumán. Algunos quizás lo conocerán, otros no. Así que bueno, cuando puedan, chicos. Nos pusimos de novios muy jovencitos, yo tenía 14 y él 16. Mis hijas no le quería contar. Nos pusimos de novios muy jovencitos, yo tenía 14 y él 16. Tuvimos 4 hijos. Mis hijas no le quería contar yo nada, porque ese noviazgo esperar a ser un poco más grande para poder casarnos. Y a los 21 yo y el 23 nos casamos. Ya conocíamos a Cristo, trabajábamos con niños en la escuela bíblica y bueno, empezó nuestra vida en la iglesia. Al año ya teníamos la primera hija, al segundo año la segunda. Bueno, estuvimos como rápido y fue pasando así el tiempo. Intento hacerlo rápido, ¿no? Parecía que todo estaba hermoso. Yo nunca me he imaginado que había algo oculto que yo no sabía. Todavía a veces me pregunto cómo es que no me daba cuenta de las cosas, ¿no? Pero Dios así lo dispuso. Me di cuenta cuando lo tenía que hacer. Y hace como 10 años, en el año 2014, llegó un mensaje de texto acusando a Marce de que como que había tenido algo con una vecina que nosotros teníamos en un barrio que ya no vivíamos ahí. Yo no, digo, se equivocó. Entonces lo confronto a él y él me dice, no pasó nada, no es cierto. Me voy a trabajar y cuando volvemos yo sentía que lo tenía que confrontar con esa situación, ¿no? Y veníamos en el auto y yo le pregunto qué era de verdad. Entonces visualícenos dentro de la iglesia y trabajando, ¿no? Hace 10 años ha hecho este año de ese momento. Y fue esa noche de abril que Claudia me dice, paré al auto al costado y hablemos, y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Y ella me dice, decime bien qué pasó. Y le digo, no pasó nada, de verdad. Yo estaba nervioso y escuchaba una voz que me decía, no digas nada. Y para entonces nunca nadie se había enterado de mi pasado,
de mi doble vida, de una vida oculta que yo tenía desde muy, pero muy chico. Remontándome, que esto después me lo reveló el Señor, había tenido un abuso cuando yo era niño por una chica, y eso despertó en mí desde niño esa búsqueda de estar con una mujer, con una chica, y empecé de muy temprana edad. Y me puse novio con Claudia, pero salía con otras chicas, ella era excelente, yo la había elegido a ella porque había algo especial en ella, pero yo buscaba saciar mi corazón, aquellos huecos que tenía dentro de mí en alguna relación que me pueda hacer sentir valorado, aceptado, admirado. Me crié sin papá, mi papá me abandonó cuando yo nací, nunca lo conocí. Entonces ese dolor tan profundo que después logré entender a través de la revelación que Dios me dio, a través de la restauración, y era algo que yo no podía detenerme. Era algo que yo digo era como una rata que estaba subida en esa rueda que da vueltas y no llega a ningún lado. Y muchas noches lloré tratando de dejar y pensé que cuando me case eso se iba a terminar, pero no fue así. Y continué en esa búsqueda incesante de aquello que yo lo tomaba como un analgésico que calme ese dolor, esa necesidad que yo tenía. Y sí, cometí adulterio. No, a veces decimos, bueno, sí he pecado. No, adulterio es el nombre para lo que alguien hace engañando a su esposo o su esposa. Y ese era yo. Era alguien que vivía bajo la sombra, estaba en la oscuridad. Y yo clamaba a Dios, créanme, que le decía, Señor, sacame esto de mí. Intenté con mi fuerza miles y miles de veces. Pero fue ese momento que después entendimos que Dios preparó para que Claudia me confrontara. Y yo decía, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Yo venía orando que el Señor algún día me saque, créanme, muchos años. Y había llegado ese momento. Y cuando ella me dice, yo le digo, no, no pasa nada. Le digo, ya está. Ella me mira, no se queda, ¿estás seguro? Sí, seguro, no pasa nada. Y ahí en esa voz que me decía que me calle, había una voz que tapó esa voz. Y después entendí que el Espíritu Santo me dice, tenés que hablar. Y yo digo, no, no voy a hablar. Tenés que hablar. Y ¿saben qué me pasó? Empezó a arderme el estómago, mis entrañas. Empecé a sentir un fuego que no entendía qué me pasaba. Dentro del auto empecé a sentir un calor tremendo que empecé a transpirar. No solo de los nervios, sino que no sé qué me pasaba en el cuerpo. Empecé a temblar y empecé a hablar y a decirle, bueno, sí, una vez me pasó esto con fulana, otra con mengana. Y empecé a vomitar las cosas como si me hubiesen puesto un suero de la verdad. Y no podía parar de decir y decir y decir y de confesar, confesar, confesar. Y era la imagen esa que vimos de un corazón que estaba clavándole un cuchillo a mi esposa. Mientras ella lloraba con los ojos abiertos, impresionada de descubrir un monstruo, un enemigo, alguien que tantos años había estado a su lado y ella no sabía, me desconocía completamente. Yo empecé a llorar y no paraba de declarar, de confesar. Y de repente recuerdo que sentía que algo se me metió por adentro y me arrancaba las entrañas. Yo salí corriendo del auto gritando, ¡papá, papá! Pero no tengo papá. No entendía. Después el Señor me hizo entender a quién le decía papá. Ese papá que nunca había tenido, ese papá que me faltaba, en ese momento estaba haciendo una obra tremenda en mi vida. En ese momento estaba arrancando de raíz aquello que tenía metido por años. En ese momento se estaba haciendo realidad las oraciones que yo tenía. Para mí no entendía nada, salí corriendo, Claudia salió, me abrazó pensando que me iba a tirar debajo de un auto o algo así. Nos largamos a llorar y yo no podía entender cómo pude haber hecho tanto daño, no solo a ella, a nuestros hijos, a la iglesia, a mis amigos, a mi familia. Era el momento más oscuro de mi vida y yo veía que el mundo se venía abajo, mi mundo se caía y solamente había escombro y oscuridad. No había esperanza. Yo solo lloraba y lloraba junto a Claudia. Justo ese día teníamos reunión de célula de matrimonios de nuestra casa. Siempre abríamos la casa. Entonces, claro, yo digo, todo fue mentira, entonces no era verdad.
Y claro, con todo lo que nos pasó, nos olvidamos de cancelarla. Entonces no sabía yo qué hacer, Marcelo se iba a ir de la casa y aparece un matrimonio, que es nuestros amigos, y ¿saben qué? Éramos como 8 matrimonios, y justo ese día solo vinieron ellos. Entonces no sabía cómo contarle, tenía mucha vergüenza, pero bueno, le contamos así como a media, y ellos oraron por nosotros, nos ayudaron, pero yo estaba como aturdida, no sabía cómo seguir, qué hacer. Pensaba en mis hijos, en mi hijo varón, tengo 3 mujeres y el último hijo tenía 8 años, y digo, se repite la historia, él se va a criarse en un padre. Y el Señor no tardó en revelarme lo que Él quería. Él quería que lo perdone, que le dé una nueva oportunidad. Y yo no sentía eso, porque sí estaba dolida, estaba lastimada. ¿Cómo he podido tantas veces estar con diferentes mujeres que había traído a casa, incluso eran unas amigas? Y o sea, no podía, no entendía. Pero el Señor fue mostrándome con los días que yo tenía que perdonarlo. Entonces le digo, Señor, si vos me pones en esto, me tenés que ayudar, porque es muy difícil. No sé cómo hacerlo, cómo se vuelve a restaurar todo, la confianza y todo. Reuní a los pastores y le dije que yo estaba dispuesta a perdonarlo, pero sí buscamos ayuda, ¿no? Y compañía. El ministerio fue crucial, pero pudimos ir a ese mismo año. En abril nos pasó eso, y en mayo Mauricio iba a una iglesia de nuestra ciudad, y ahí conocimos y nos dio revelación de lo que Dios podía hacer, como él también habló de su historia, de un pecado sexual y una adicción sexual, y Marcelo tenía ese problema. Yo digo, sí se puede, nos da esperanza. Por eso, aunque es vergonzoso muchas veces, contar testimonios sabemos que le da esperanza. Si hay alguien acá que está pasando por lo mismo o algo parecido, o tiene que perdonar alguna otra tal vez situación, nosotros no queremos que se queden con el pecado, con mi dolor, ni que yo he sido valiente para perdonar y él sino quiero que se queden con lo que Dios puede hacer en la vida de ustedes, como ha hecho con nosotros. Él nos ha prometido restauración y lo está cumpliendo y lo sigue haciendo. Es un proceso, siempre damos esa palabra, pero no es fácil un proceso, pero Él te acompaña en el proceso. Solo nunca estás. Pude entender que si podía abrazar el pacto con Dios primeramente, buscar a Dios sobre todas las cosas, y Claudia en su dolor buscar a Dios también, ya no mirarme tanto a mí, sino buscar a Dios, podíamos pasar al otro pacto, y a los 25 años pudimos renovar nuestro pacto, pudimos decir... Placa. Estamos más grandes ahí, ¿no? Hace 7 años fue eso. Otra oportunidad que Dios nos daba, y pudimos abrazar aquel pacto que alguna vez no tendría que haberlo soltado. Y el Señor nos bendijo con una familia hermosa. Ahí más y ahora adelante, la penúltima. Con nuestros hijos, que ellos también fueron sanados en un proceso, por supuesto. Sí. Todos nuestros hijos hicieron restauración a través del ministerio, y obviamente había daño en ellos que tuvieron que ser sanados. Lo bueno es que Dios restauró la familia. Señor, ¿cómo podemos hacer esto? Y el Señor dijo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y créannos que Él nos bendijo de tal manera que estamos acá, no porque seamos buenos ni nada, estamos acá porque somos testigos vivientes de que Dios puede restaurar de las ruinas, hacer algo nuevo, de lo que parece perdido puede rescatarlo, de lo que parece que no hay vuelta atrás, Él puede dar vida nueva, porque Él es vida, porque Él es amor, gracia, misericordia, y donde está el Espíritu de Dios
hay libertad. Donde Amén. está el Espíritu de Dios no hay temor. Y estamos acá para declarar que Dios tiene todo el poder para transformar las vidas de lo que estén pasando. Él puede hacerlo. Realmente Él es tan bueno y no hay nada imposible para Él realmente. Como decía Marcelo, no podemos callar de poder contarles a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que todos tenemos algo para contar de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, ¿cierto? Bueno, y hoy quiero invitar a Milcar y Cintia. Los conozco hace unos años, Dios me ha dado el privilegio de conocerlos. Ellos son de Venezuela, pero actualmente están viviendo aquí en Córdoba. Ella es bioanalista y no sé qué más. Él es fisioterapeuta, tomen asiento. Y bueno, hoy muy valientemente vienen a compartirnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gracias por animarse a compartirlo. Como decía Claudia, no es lo más divertido contar el testimonio al frente de personas desconocidas, ¿no? Pero lo hacemos justamente porque sabemos que muchas personas pueden tener esperanza a partir de escuchar lo que Dios ha hecho en otros, ¿no? Así que bueno, si quieren saludar. ¿Prendido? Hola. Uno más. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia, ya lo dijeron. Y bueno, realmente es un privilegio estar acá y poder glorificar al Señor con nuestras vidas. Justo cuando estábamos en la adoración, le decía a Milcar, en algún momento, cuando estaban pasando todas las cosas, ¿te imaginaste esto? Y yo creo que en medio de lo más lindo de todo esto, y creo que nuestra vida tiene que ser así, y es como la palabra, que uno, todo lo que pasa y las dificultades, y finalmente el Señor triunfa. Y creo que la vida de nosotros como hijos de Dios es así, como su palabra. Pasan muchas cosas, ¿vieron? El horno de fuego, o sea, tantas cosas y al final de la historia ni la ropa huele a humo. Buenas noches, una bendición estar acá con ustedes. Me encanta porque siento que estoy en casa. Estamos hablando entre hermanos y entre familia. Recuerdo que en el 2021 vine por primera vez acá a la congregación, había un evento del ministerio. A Nata lo conocía simplemente por los videos de YouTube. Y estar hoy, esta noche acompañándolos, como decía Cintia, era algo que lo veía muy lejos. Al principio pensé que el Señor solamente estaba buscando simplemente la restauración, pero no estaba buscando lo verdadero que quería el Señor, que era el glorificarse en nuestras vidas. Y cuando el Señor se glorifica en nuestras vidas, no se queda para nosotros, se comparte con los hermanos, se comparte con la familia. Y estoy muy agradecido, Nata, por la invitación, porque no son extraños para mí, son parte de mi familia acá en Argentina y así los he adoptado. Si pudieran compartirnos así brevemente su historia, lo que Dios ha hecho, y bueno, después vamos a la parte del proceso. Bueno, nosotros realmente tenemos una historia de amor muy linda. Nosotros nos conocimos en la iglesia en Venezuela, estábamos jovencitos, estábamos en una actividad de jóvenes. Y bueno, realmente nos conocimos, tuvimos todo un proceso de buscar la voluntad de Dios, de orar, de que el Señor nos respondiera. Cuando yo conocí al Señor, yo determiné que la persona
a la cual yo le entregaría mi corazón, realmente era la persona que Dios tenía para mí. Y eso lo pacté profundamente con el Señor, y a pesar de que Amílcar me conquistaba, o sea, siendo lindo, siendo un príncipe, hasta que yo no recibí la confirmación de Dios de una manera muy contundente, que el Señor me habló, digamos, yo no comenzamos la relación. Lo que les quiero decir es que todo fue muy limpio, ¿no? Muy bonito. Nosotros, yo había pasado muchas cosas, a pesar de que era joven, había pasado muchas cosas en el mundo, y Amílcar vino a hacer esa restauración en mi vida de parte de Dios, de la honra, de poner un anillo en mi mano y comprometerse conmigo. Para mí era algo impresionante verlo con mis papás compartiendo, que mis papás lo quisieran. O sea, algo muy bonito. Nos casamos y servíamos en la iglesia, servíamos en el ministerio de pareja. Y bueno, realmente nuestra vida era bastante linda. Y bueno, nosotros, mis papás pastores, los pastores de la iglesia donde nos congregábamos, eran prácticamente los padres de Amílcar, y como que estábamos ahí, digamos, era como una burbuja del amor, de la protección del Señor. Pero por cosas de la vida, que sé que muchos de ustedes no ignoran lo que pasa en mi país, nosotros, por amor a nuestra familia, salimos. En ese momento emigramos a Perú, y bueno, todo cambió, todo lo que teníamos cambió, y todas esas barreras, si se quiere, de protección que teníamos, ya no las teníamos más. O sea, no teníamos un lugar donde congregarnos, no teníamos hermanos, o sea, hermanos en Cristo, ni familia. La situación económica también era muy difícil, porque es muy fuerte llegar a un país sin tener nada. Bueno, teníamos que trabajar, esforzarnos mucho, y era como que era trabajar y esforzarse para sobrevivir. Los domingos, realmente no sé si parte no nos daba el cuerpo y parte no nos daba la vida para buscar un lugar donde congregarnos, con tal que particularmente yo siempre me aferré mucho al Señor y de estar con Él. O sea, de que aunque no estuviese yendo a un lugar físico, siempre mantener una comunión profunda con Él y buscarlo. Pero de repente, ese pastor lindo con el que me casé estaba diferente, tanto con las cosas de Dios como conmigo. Y fue donde creo que se comenzaron a notar esa pérdida de las barreras de protección, de amor y de fe que teníamos en nuestro país. Bueno, creo que Cintia les contó la parte linda, donde todo era amor, donde todo pasaba como pasa en los matrimonios cristianos. ¿Sí ven? Que todo es perfecto, que no pasa nada. Pasa mucho, ¿no? Que en los matrimonios cristianos no puede pasar nada, no, todo es perfecto. Siempre es lo que se refleja, ¿no? Cintia hablaba acerca de esta contención que había en la iglesia, acerca de este grupo, se podría decir, del cuerpo de Cristo, que siempre estuvo para acompañarnos, pero pasaban cosas. Habían cosas en mí que no había solucionado. Conocí al Señor a la edad de los 20 años aproximadamente. Vengo de una familia un poco disfuncional. Dejé de vivir con mis papás cuando tenía 9 años. A la edad de los entre 9 y 10 años, comencé a ser abusado sexualmente por un familiar, y pasaron muchos años en eso. Pasé muchos años en esa casa, muchos años encerrado. Eso creó en mí mucha distorsión. Ansiedad, ataques de pánico, pensamientos de suicidio, autoagresión, agredirme físicamente. Y a la edad de los 20 años conozco al Señor de una manera inesperada,
Por un momento escuché que había esperanza en lo que el Señor podía hacer. Nací en un hogar católico, asistiendo al colegio de las monjas, aprendiendo el rosario, cómo se tenía que rezar para todas las cosas que se tenía, para los muertos, para los gozos, todo lo que ustedes se imaginan del rosario lo sabía, pero siempre había algo en mí que era en busca de esperanza. Cuando le hablamos acerca de que lo que el Señor hace en nuestras vidas es para glorificarse, es para mostrar su gloria en lo que puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y siempre había algo en mí que decía, si realmente tú existes, cámbiame. Si realmente tú existes, ¿por qué yo tengo esta vida que tengo? ¿Por qué el abuso? ¿Por qué la atracción al mismo sexo? ¿Por qué una falta de paternidad? ¿Por qué toda esta distorsión que tenía, los ataques de pánico, de ansiedad, los pensamientos de suicidio? Y recuerdo que a la edad de los 20 años, una persona me dijo, si tú realmente crees en Dios, determina cambiar. Y Él solamente lo va a hacer cuando tú determines cambiarlo y le entregues su corazón. Y de ahí comenzó a conocer al Señor, conocí a Cintia, ya venía muchos años dentro de la iglesia también cuando conocí a Cintia, pero recuerdo que cuando lo hablaba siempre era con el Señor, siempre el Señor y yo, todas las cosas que habían pasado. Nunca, cuando lo intenté hablar en su momento, me decían como que, bueno, tienes que orar mucho, ir a un encuentro, tienes que pedir liberación, y yo así como que sí, ya he hecho todo eso, todo lo que ustedes se imaginan ya lo he hecho, ¿no? Pero sigue algo guardado en mi corazón. Y decidí sepultar todos esos sentimientos, todas esas emociones, toda esa ansiedad, todo lo que me causaba vergüenza lo intenté ocultar. Cuando conocí a Cintia fue como que, bueno, esta parte de mí no se puede ver, esta parte que hay en mí no la voy a mostrar nunca, y si yo no la muestro nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Y bueno, nos casamos, todo lindo, conquisté a Cintia, tuvimos un matrimonio muy lindo, compramos nuestra casa en Venezuela, todo estaba, como les decía, perfectamente para nosotros, pero habían cosas que tenían que solucionarse. Cuando salimos de Venezuela, como dice Cintia, fue muy fuerte llegar a un país donde no conocíamos a nadie, donde de pasar de ser los profesionales, Cintia tener su laboratorio, yo tener mi consultorio, llegamos a vender cosas en los semáforos, así como los que venden caramelos en los semáforos. Era algo que para mí me causaba mucha vergüenza también ver a Cintia vendiendo en los semáforos, y ahí comenzó como una lucha con Dios. ¿Por qué tú permites esto en nuestras vidas? ¿Dónde están todos los años que te servimos? Te servimos muchos años, ahora es falta que tú nos sirvas a nosotros. Y empezó como esa discusión con Dios, sentirme lejos de mi familia, sentirme que no tenía parte del cuerpo de Cristo, que ya no tenía esa contención. Y eso que estaba oculto, eso que yo le había colocado tierra y dije, esto nunca sale más, empezó a salir nuevamente. Empezó con mucha ansiedad, con mucha tristeza, enojo para con Dios. Recuerdo que Cintia me decía, ¿qué pasa? Vamos a orar, y ya eso a mí no me llenaba, ¿viste? Estaba como que muy apartado de lo que el Señor quería. Incluso entendí para ese tiempo, y lo veo así, lo que es el verdadero significado de la soledad. La soledad es estar apartado del Señor. Cuando tú estás solo es porque estás apartado del Señor. A mi alrededor estaba Cintia, estaban mis pastores, recuerdo que nos llamaban. Cintia todas las noches me decía, vamos a orar, y yo sentía que no tenía nadie a mi alrededor. Sentía que estaba totalmente solo y que estaba luchando solo, y aún así que el Señor me había abandonado. Cuando realmente creo que en esos momentos más difíciles era donde me tenía que acercar más al Señor. En esos momentos más difíciles era donde yo tenía que confiar más en Él. Y no lo hice, sino que le estaba demandando que Él me sirviera a mí, que Él era quien me tenía que dar las cosas, y no me las daba. Y comenzó todos estos pensamientos nuevamente de la ansiedad, como le decía, de buscar algo que saciara, que por mucho tiempo, a la edad de los 11 años, conocí la pornografía, comenzó la masturbación. Durante mucho tiempo fui, ahora lo entiendo, fui adicto a esto. Era lo que a mí me calmaba toda esta parte de la ansiedad,
Y comenzó nuevamente a pasar, buscar imágenes, buscar qué ver, qué hacer, y me empecé a alejar durante mucho tiempo de mi esposa, amargura, no quería que me hablaran, que me dijeran nada, totalmente ofender a Cintia cada vez que se me quería acercar, y como que cambió todo. Pero en el fondo había algo que siempre me generaba mucha más ansiedad, que era que Cintia se enterara de todo lo que estaba pasando, que todo lo que yo llamaba que estaba bien se cayera, que era mi familia, que se enterara Cintia, que se enteraran sus papás, que se enterara la gente que nos conocía, la gente a la que muchos años trabajamos con ellos, los matrimonios, que hacíamos los retiros de matrimonio, a los que les dábamos charlas de matrimonio, y me generaba más ansiedad, no podía dormir, me despertaba a medianoche. Y bueno, todo esto llevó hasta que, como decía Marce, es bueno decir las cosas como son. Cometí adulterio, engañé a mi esposa, esto trajo muchas consecuencias, fueron meses terribles de los cuales pasé tratando de que, bueno, dije, ya pasó, no le voy a decir nada a mi esposa, esto no se va a enterar nadie, pero no era así. El Señor tenía otros planes totalmente diferentes que nunca imaginé que pasaran. Pasó algo en ese momento, recuerdo que era para finales del año, estaba comenzando la Navidad, una cosa así. Me enfermo y me enfermo mal, muy mal, me enfermé. Y Cintia, como es bioquímica, como decía Nata, me dice, vamos a tomarte una muestra de análisis, vamos a ver qué está pasando, estás enfermo, estás muy mal. Y yo, bueno, sí, dale, está bien. Y recuerdo que bueno, se tomaron las muestras de los análisis, todo. Y recuerdo una llamada que Cintia me hizo en el trabajo y me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, ¿qué pasó? Me dice, bueno, necesitamos hablar. Y saben que cuando una esposa le dice a un hombre, necesitamos hablar, es como que aquí viene algo, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, sí, está bien. Los análisis me daban positivo para VIH. Y bueno, aquello fue el descubrir muchas cosas. Recuerdo que en ese momento que Cintia me dice eso, ahí sí fue como yo dije, ya yo no puedo más seguir viviendo, ya no puedo seguir con esto. Ya Cintia se enteró, ya no puedo seguir con mi vida. Y recuerdo que, bueno, que Cintia repite los análisis y todo esto y siguen saliendo positivos. Y Cintia me dice, necesitamos hablar. Y cuando voy de camino donde está Cintia, recuerdo que llegué a un puente en la ciudad donde estábamos, que era en Lima, y me paré en la orilla del puente y yo dije, llamé a mi hermana y le dije, mira, en tal lugar hay dinero, vas a hacer esto, y le hice todas las cosas que tenía que hacer mi hermana. Y recuerdo que en ese momento que estaba ahí, mirando cómo lanzarme, cómo todo esto, sí había algo que decía, no puede que Cintia quede así, necesitas hablar con ella. Y me fui donde estaba Cintia y recuerdo que iba mal, ya había planificado toda esta parte de irme, de ya no seguir existiendo porque era una persona mala. Era una persona muy mala, había hecho mucho daño, había hecho daño a la persona que amaba, que me amaba, que había confiado en mí, le había hecho daño a mis suegros, a mi mamá, a mis hermanos, a todos. Y era algo muy feo, era alguien muy malo, estaba literalmente, me sentía comiendo con los cerdos, en el lugar de los cerdos, ahí, totalmente sucio, feo, no me veía que el Señor podía hacer algo por mí. Y cuando estoy llegando donde Cintia, recuerdo que esperaba que Cintia me diera unos golpes y todo lo que podía haber en una crisis como esta. Y recuerdo que simplemente Cintia abrió sus brazos, llorando, se acercó a mí y me abrazó, llorando. Y me decía, de esto vamos a salir juntos. Y yo no entendía nada. Yo en ese momento no entendía nada. Yo decía, no, o sea, ¿qué haces? Por un momento le intenté alejar y le digo, no, no puedes hacer esto. Me decía, no, de esto vamos a salir juntos. Lloramos juntos, lloramos mucho tiempo, no sé cuánto tiempo pasó que lloramos. Después de eso sí me dijo, siéntate y ahora sí vamos a hablar. Y bueno, hablamos, le comenté todo lo que había pasado y comenzó todo esto de lo que llamamos proceso, ¿sí? Que al principio no entendía nada.
recuerdo que me tocó hablar con mis suegros. Cintia es hija única y cuando nos fuimos a casar nos casó mi suegro y me acuerdo que mi suegro me dijo, te estoy entregando lo más preciado que tengo en mi vida. Es mi hija, cuídala. Y cuando me toca hablar con mis suegros me recordaba de estas palabras. Y yo decía, no, mi suegro no va a ser Cintia, mi suegro me va a caer a golpe. Mi suegro es un italiano casi de 2 metros, un gordo, y yo decía, no, aquí fue, ¿no? Y llegué a la casa de mis suegros, me tocó viajar a Venezuela. Cuando llegué allá que tuve que hablar con ellos, me imaginaba la escena más dramática que ustedes se pueden imaginar. Recuerdo que en un mueble como este me senté y mi suegro y mi suegra frente a mí y me puse a llorar. Ahí lloré como media hora y mis suegros no decían nada, ni se reían, ni lloraban, nada. Ellos estaban mirándome llorar. Y bueno, de algún lugar saqué fuerza y le comenté todo lo que había pasado, así como se los conté con más detalle, le comenté todo. Y en ese momento mi suegro se levanta del mueble y yo dije, aquí es donde viene, me van a dar golpe. Mi suegro vino hacia mí y se arrodilló frente a mí y llorando me empezó a pedir perdón. Me decía, hijo, te pido perdón por no estar contigo. Hijo, te pido perdón por no estar en el momento que tú necesitabas. Hijo, te pido perdón por no estar ahí cuando tú lo necesitabas. Y si con Cintia no entendía, con mi suegro mucho menos entendía lo que estaba pasando. Por un lado se sentó mi suegra y se puso a llorar. Yo me imaginaba, mi suegra es médico y conociendo lo que había pasado, yo dije, mi suegra se va a poner mal. Y mi suegra por un lado me abrazaba llorando y me decía, somos una familia, eres nuestro hijo y de esto vamos a salir. No me pregunten qué pasaba en ese momento, pero a lo que voy era que yo pensaba siempre buscar la restauración de lo malo que había en mí, que el Señor me sanara de todos mis males, que el Señor quitara de mí cuanto pensamiento equivocado que había y estaba totalmente estaba incorrecto. Lo que el Señor quería restaurar en mí era su identidad como hijo. Cuando mi suegro me abrazó, empezó a restaurar esa identidad de padre, que tuve a un padre ausente, a un padre que engañaba a mi mamá, a un padre que golpeaba a mi mamá, a un padre que no estuvo en los momentos que necesitaba. Y eso fue lo que vino ese momento a restaurar mi suegro en mi vida. Y eso fue lo que el Señor empezó a restaurar. No vino a decir, bueno, vamos a trabajar en el abuso sexual, vamos a trabajar en esto. No, vamos a trabajar en que tú eres mi hijo y yo te amo. Y comenzó todo este proceso. Esta es nuestra historia hasta acá. Un poco. ¿Saben que algo que antes que nos hagan la siguiente pregunta fue determinante y fue el preguntarle a Amílcar en ese momento qué quería hacer él? Porque si bien no les puedo explicar cuál fue la razón de mi actitud, él siempre recuerda que yo lloraba, pero yo soy muy llorona y ese día no boté una lágrima. Después pasaron muchos meses y años llorando, pero ese día él lloraba. Entonces, no sé qué me estaba pasando de mí. Yo creo que ese día estaban saliendo todos los años de oración, de ayuno, ¿viste? Eso era lo que me estaba sosteniendo ese día. Y sí hubo una pregunta determinante. Y fue decir, ¿qué quieres hacer con tu vida? Porque si esto es lo que tú quieres hacer con mi vida, yo no te voy a escarnecer, digamos. O sea, yo te abandonaré secretamente y no pasó nada. Pero necesitaba saber qué quería hacer él con su vida. Y recuerdo que muy claramente sus palabras, porque eso fue determinante, decirme, no, ¿quién va a querer esto? ¿Quién va a querer esto? Tú sabes que yo siempre soñé con una familia. Entonces, yo creo que parte de los procesos que puede empezar el Señor en nuestras vidas es el que nosotros verdaderamente querramos el cambio. Porque si no, no se puede luchar solos cuando estamos en pareja. Tiene que ser algo mutuo. Qué loco como en el primer living hablábamos con Claudia de cómo lo peor que nos ha pasado en la vida resulta siendo lo mejor que nos ha pasado en la vida.
y te vas dando cuenta cómo Dios fue conspirando todo para llevarnos al punto en el que nos demos cuenta nosotros mismos que no podamos seguir la vida como la estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Y en todo eso es su gracia, operando, moviéndose, llevándonos una verdadera transformación. Eso es hermoso. Bueno, pasa todo esto en Perú. Cintia conocía el Ministerio de Restauración, ¿no? Después, bueno, contanos vos. Bueno, en ese momento, viste que realmente era algo muy grande. Es algo muy grande y particularmente en ese momento, ahora lo pienso y en ese momento lo tenía muy claro, si yo fuera mi pastora, yo me diría, salí de ahí. O sea, ninguna persona que yo conociera en su sano juicio te diría, sí hay oportunidad, esto sí se va a restaurar, esto sí se va a sanar. Porque particularmente yo, que por mucho tiempo aconsejé mujeres, creo que le diría a esa mujer en ese momento, salí de ahí. Pero estaban acá, hay unos profetas que son las personas con las que nos congregamos ahora, que trabajan con sanidad profunda y yo sentía que ahí estaba, que ahí estaba la salida. Nosotros venimos, bueno, entonces en ese momento, ahí mismo, discutiendo todo esto, yo le digo a Amílcar, nos vamos para Argentina, buscando esta ayuda y esta sanidad, y Amílcar me dice, sí, nos vamos. Cuando nosotros llegamos acá y se abre toda nuestra situación, una de las profetas participaba activamente en el ministerio y nos presenta el Ministerio de Restauración. Entonces, no esperamos a llegar acá, sino que allá mismo, porque justo eso fue en pandemia, y nosotros comenzamos con el Ministerio de Restauración y todo esto online. Pero el anhelo era poder venirnos. Justo, eso fue en inicios del 2020 y recuerdo que en marzo le digo yo a Cintia, renuncio de mi trabajo el 15 de marzo y nos vamos a finales de marzo para Argentina. Y el Señor tenía otros planes. El Señor cerró todo y nos mantuvo encerrados nosotros dos durante todos los meses de pandemia. Y lo fuerte era que en ese apartamento estábamos 14 personas. Mi mamá, mis hermanas, sobrinos, todo, porque como que nos agrupamos todos en una sola casa por lo de la pandemia. Y Cintia y yo pasando el proceso en una habitación, en las noches llorábamos, Cintia lloraba, yo lloraba, nos arrodillábamos, pero salíamos de la puerta hacia afuera y no pasaba nada. Y fue tremendo porque cuando quisimos, decir vamos a salir corriendo a buscar ayuda, el Señor nos encerró en nuestra casa y nos mantuvo ahí varios meses, desde marzo hasta noviembre que llegamos para acá. Yo quería hacer énfasis en que hay mucha gente que quiere la sanidad, quiere la restauración, que quiere que Dios obre en sus vidas, pero no están dispuestos a sacrificarse mucho, ¿no? Yo he conocido personas que me han dicho, bueno, necesito ayuda. Bueno, mira, los jueves tenemos un grupo y, los jueves tengo clases de cerámica, no voy a poder. Pero ustedes se movieron de país, de país buscando ayuda, ¿no? Y estuvieron dispuestos. Me acuerdo que en ese momento, por la pandemia, impulsamos todos los programas online. Dios puso en mi corazón de hacer un grupo de apoyo online para varones. Y ahí nos conocimos con Amílcar. Y bueno, ahora quiero que nos cuenten un poco de cómo fue el proceso, qué cosas colaboraron con el proceso y qué cosas consideran que no colaboraron. Bueno, el punto principal de comenzar a perdonar, para mí desde ahí parte todo, ¿no? Porque no era solamente perdonar a Amílcar por una traición, que realmente es algo muy doloroso, sino había algo más. Creo que para mí fue mucho más difícil perdonar el tema de la enfermedad, porque de algún modo médicamente era lo peor que te podía pasar.
pero el decidir perdonar. Y yo siempre hago énfasis en que cuando yo decido perdonar, y por eso sigo creyendo que hay propósito en nuestro matrimonio y nosotros como pareja, nunca fue esa mujer que está muy, muy enamorada y dice, ay, no importa que me pegue, que me haga lo que sea, yo lo amo. No, o sea, no fue por ahí, porque realmente hay un verso que está en Primera de Pedro, verso 4, capítulo 8, y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No sé si lo han escuchado. Y cuando yo conocí al Señor, que leí la palabra y llegué a ese verso, me molestaba tanto ese versículo, me molestaba mucho porque yo decía, no puede ser, porque si tú amas a una persona, yo en ese momento estaba jovencita y pensaba en un hogar y yo decía, no puede ser, si tú amas a una persona, no le puedes engañar. Entonces, el tener que vivir que realmente el amor cubría multitud de pecados y que no es nuestro amor, sino es el amor de Dios, que realmente la palabra dice que ha sido derramado en nuestros corazones, y creo que todos estos procesos los podemos vivir solamente en su fuerza. Entonces, si hay algo que creo que funcionó el tomar la decisión de perdonar y de, independientemente cuál fuese el resultado, someterme al Señor. Someterme al Señor y decir, Señor, yo estoy haciendo esto porque te creo a ti. Yo sé que tú no dejas a tus hijos avergonzados, porque no había garantía. Esto, por eso yo les decía, esto que está pasando hoy, yo no lo sabía en ese momento. En ese momento era todo dolor, en ese momento era todo desesperanza, en ese momento no ves la salida. Recuerdo muchas veces caminar en la calle como un zombie porque no sabía lo que iba a pasar. Pero el poder someterme al Señor, independientemente de cuál fuese el resultado, yo creo que eso funciona. Si me preguntan qué no funciona la gotera continua que dice la palabra, que no debemos ser. No funciona el querer cambiar a las personas en nuestra fuerza. Vieron que la palabra dice que no es con ejército ni con fuerza, que es con su espíritu. Es realmente así. No importa cuánto nosotras como mujeres querramos comportarnos a veces incluso como madres y decir, no hagas esto, porque esto no te edifica, porque pareciese que como cuando tomamos esa actitud, todo lo contrario, se bajase una persiana y no pasa nada para allá. Entonces, para mí lo que realmente funciona es someterse al Señor y morir, porque básicamente, si bien el perdón es una decisión, es negar que tenemos la razón y dejar a un lado la necesidad de justicia que tenemos y solamente entregársela y someterla al Señor. Entonces, para mí, lo que realmente funciona es someternos a Él. Bueno, en mi caso, ¿qué funciona? Reconocer que necesito ayuda y ser humilde en saber que solo no puedo salir, que necesito la intervención de Dios, que necesito la intervención del cuerpo de Cristo. Reconocer eso fue muy importante para mí. Reconocer que tenía un problema que durante muchos años lo traté de solucionar solo y no funcionaba. Cuando empecé a reconocer que necesitaba a Dios, cuando empecé a reconocer que era Él quien lo iba a hacer, cuando empecé a traer luz a eso a través de la confesión, cuando empecé a hablar y decir lo que estaba pasando, lo que anhelaba mi corazón realmente, y lo que estaba pasando fue lo que empezó a haber un cambio en mí. Y saber, como les decía hace rato, qué era lo que el Señor quería hacer con esto, porque en el principio pensaba que el Señor solamente venía a restaurar el matrimonio y ya, y no fue eso. Él venía a hacer una restauración individual. Recuerdo que siempre Cintia me decía, hazlo por ti y tu relación con el Señor, no lo hagas por mí, porque yo no sé si dentro de un mes, unos meses, yo digo, no puedo seguir con esto y te dejo, entonces va a ser peor para ti. Hazlo por ti y por lo que el Señor va a hacer en ti.
Entonces, eso también me ayudó a entender que yo necesitaba primero restaurarme yo para luego restaurar mi matrimonio. Lo que no funcionó en su momento creo que fue la religiosidad, ¿sí? Mucha religiosidad, sentirme muchas veces juzgado, sentir que muchas veces era como que está pasando esto y sí, vamos a orar, sí, pero vamos a orar, pero hay algo más. Hay algo más, yo oro, yo busco al Señor, pero hay algo más. Necesito empezar a trabajar en ese algo más. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué emociones tengo guardadas en mí? ¿Qué está pasando realmente ahí en mi corazón? Que creo que es donde el Señor viene a trabajar. ¿Viste? El Señor viene a trabajar realmente en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que empezó con toda esta parte de cuando empecé a reconocer esto, que no fue de la forma que yo pensaba, porque en su momento yo pensaba quedarme callado, pero con todo lo que pasó, bueno, ahí fue donde dije, esto está mal y necesita, lo que anhelaba realmente era el cambio con el Señor. Y bueno, por ahí comenzó todo el proceso. ¿Sabes qué me hace acordar que una vez un pastor me dijo, mira, la mejor forma de sanar es sirviendo, enfócate en el servicio. Y algunas veces hemos hablado con usted, ¿no? El tema de tapar las cosas que nos han pasado, el living pasado, hablamos de la importancia de resolver el pasado, ¿no? Y taparla con activismo eclesiástico, con mucho servicio, porque ¿vieron? Cuando uno está solo y está sin hacer nada, todo lo que no está resuelto sale a luz, ¿no? Entonces a veces le tenemos mucho miedo a eso y nos metemos en todas las áreas de servicio y hacemos, y bueno, yo sé que ustedes han estado sirviendo en todas las áreas, bien codo a codo con los pastores, tenían sus discípulos, pero ¿qué consecuencias trae tapar lo que nos está pasando con activismo eclesiástico, según ustedes? Sí, recuerdo que cuando llegué a la iglesia pasó mucho tiempo para comentarle al pastor lo que pasaba, sí, lo que me había pasado en la infancia, que nunca lo había comentado con nadie. Y cuando lo comenté, se lo dije y él me dice como que, ok, está bien, me escuchó y bueno, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a los retiros, va a pasar, hay que buscar, recuerdo que había una lista de pecados que siempre hay que llenar, todo esto que se hacía y que se sigue haciendo muchas veces, pero sí está bien todo esto, pero sentí que había algo más, ¿viste? Como que había mucho, se puede utilizar la palabra tabú dentro de la iglesia, no se querían hablar de los temas y siempre era eso. Por ejemplo, a mí me pasaba algo con Cintia, era que yo sentía que si yo le comentaba algo a Cintia, iba a venir algo como que todo religiosidad. Hay que buscar orar, hay que entrar en el espíritu, entonces eso como que me agobiaba mucho a mí. Hay que trabajar en esto porque hay que llamar a una red de oración y eso como que a mí me agobiaba cuando simplemente yo quería expresar lo que estaba sintiendo y lo que estaba pasando en mi corazón. Entonces, esa parte de que muchas veces también, ahorita siempre lo comentaba con los chicos, que gracias a Dios por estos espacios, porque en mi iglesia nunca se hablaban de los temas de la sexualidad, nunca se hablaba del tema de la pornografía, entonces eran como temas que estaban del otro lado. Eso pasa allá afuera, eso pasa afuera de la iglesia, acá dentro de la iglesia no pasa eso. Y esa parte de fanatismo, de no querer entender que está afectado, que afecta a todo el mundo, que afecta a los jóvenes, a los preadolescentes y que va creciendo, está bueno empezar a entender eso y empezar a trabajar en eso y darle la importancia que se requiere. No simplemente, una de las cosas que me impresionan más de la parábola del hijo pródigo es que el hijo pródigo cuando dijo voy a ir, iré a mi padre y le diré qué pecado, no dijo, bueno, pero antes de llegar a la casa de mi papá voy a bañarme, voy a cambiarme, voy a ponerme unos zapatos, voy a cortarme el pelo, voy a llegar totalmente limpiecito donde mi papá para que mi papá pueda abrir la puerta y entrar. No, él llegó tal y cual como estaba y dice que el padre
corrió a su encuentro y lo abrazó, y fue el padre quien empezó a cambiar sus vestiduras. No fue él. Y por mucho tiempo sentía que yo era el que tenía que limpiarme para llegar al Señor, porque era la información que me llegaba de los pastores, de los líderes. Anda, sánate, restáurate, para que puedas tener una comunión con Dios. Y entendí que no era eso, que era el Padre quien me iba a sanar a mí, quien me iba a quitar las vestiduras sucias, quien me iba a cambiar, quien iba a poner el anillo en mi mano, quien iba a poner el calzado, ¿sí? Y no era yo, sino Él quien lo iba a hacer. Bueno, última pregunta. Está súper interesante, pero podríamos estar toda la noche. ¿Qué consejo le darían a un matrimonio que ha pasado por lo mismo o que está pasando por lo mismo? De hecho, les cuento que ellos están acompañando varios matrimonios, Cintia varias mujeres, Amílcar varios varones y juntos varios matrimonios, ¿no? Bueno, cuando dijiste eso se me olvidó la idea. Si quieres darle un consejo. Bueno, después termina ella. Hace unos días venía pensando incluso acerca de la pregunta que me hizo Cintia en su momento y lo que hablaba Nata hace rato de los sacrificios. Es realmente, ¿cuál es el anhelo que yo tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿Qué es lo que anhelo? Fíjense que hay una parte de la palabra que dice, creo que está en Apocalipsis, el que esté sucio, vaya a ensuciarse más, ¿sí? El que quiera estar sucio, vaya y ensúciese todo lo que quiera y esté allá. Si usted quiere estar allá, esté allá. Pero si usted quiere estar limpio, venga y límpiese, ¿sí? Para estar acá. Entonces, los sacrificios que al momento pensamos que son muy fuertes, son indispensables. Porque de esta forma lo veo yo. Cuando yo me muevo en levantarme, iré a mi padre, como decía el hijo pródigo, cuando yo me muevo en dejar algo que a mí me cuesta, es que le estoy demostrando al Señor que realmente yo anhelo algo en mi vida, ¿sí? Cuando usted estudia en la universidad, hay momentos que le dicen, chicos, vamos a una fiesta. No, mañana tengo que ir a rendir un examen. Y se queda estudiando. Y sacrificó algo, pero es porque lo que usted realmente quiere. Entonces, si ustedes realmente quieren restaurar primero su corazón, su identidad, su comunión con el Señor y luego restaurar su matrimonio, vale sacrificarse. Vale sacrificarse de ponerse de acuerdo como matrimonio, decir, bueno, necesito buscar ayuda. ¿Dónde está la ayuda? Necesito buscar acompañamiento, voy a buscarlo, voy a dejar la pena, voy a dejar la vergüenza. ¿Qué necesito hacer? Voy a moverme donde está la ayuda, ¿sí? Recuerdo cuando fui por primera vez a mi retiro, no ha sido fácil nosotros en otro país buscar trabajo en lo que nosotros hemos venido trabajando como bioquímica, como kinesiólogo. Nos ha costado, tenemos 4 años acá y han sido fuertes también. Y recuerdo que en ese tiempo yo solamente paseaba perritos, buscaba perritos y andaba paseando perritos por todo el barrio donde vivimos. Y así fue como empecé, bueno, vamos a comer, pero también vamos a reunir para ir a un retiro. Vamos a buscar el retiro del Ministerio de Restauración porque vemos que hay esperanza. Vamos a empezar a trabajar en eso. Entonces, el sacrificio le demuestra a Dios que usted realmente anhela y quiere buscar la restauración. No seamos pasivos. No seamos pasivos en el sentido de que yo quiero que vengan a mí, me impongan mano, me liberen y que yo acá sentadito voy a recibir la liberación. Usted no ve eso en la palabra. Usted ve que el hijo de pródigo se levantó y fue. Vio que la mujer del flujo de sangre se arrastró y llegó hasta allá. Entonces vamos a ser un poco más activos en demostrarle a Dios que realmente lo anhelamos y empezar a dar eso que nos duele, empezar a sacrificarnos para buscar eso. Bueno, el consejo, yo creo que si bien hay partes del proceso y eso está muy bien descrito a nivel psicológico, ¿no? Después de un proceso traumático o después de un proceso tan doloroso, vamos a tener subidas y bajadas. Pero hay puntos que se deben establecer en la pareja, digamos, de mantenerse firme. De no vivir el día a día buscando culpables, sí, culpando al otro, culpándonos a nosotros mismos. Yo recuerdo que
que yo me cuestionaba mucho si yo no había orado lo suficiente, si yo no había sido una buena esposa, si yo no tenía discernimiento espiritual para ver las cosas que estaban pasando. Entonces era como volver a ese lugar oscuro a buscar la respuesta, o preguntarme, o yo ir a ese lugar oscuro a buscar las respuestas de Amílcar de por qué habían pasado todas las cosas, y era como que volvía el dolor y volvía todo el ciclo, ¿no? Si el consejo más práctico que yo les podría dar y que sé que funciona es cuando lleguen a la determinación, cuando realmente estén en ese punto de determinarse y decir, vamos a perdonar esto, vamos a salir de esto, parándose de ahí, hay que someternos al Señor y pasar de ser las víctimas a convertirnos en guerreras o guerreros, porque en este caso, porque fue así, pero puede ser al revés. Entonces, entrar en un plan de guerra, porque el reino lo arrebatan los valientes, otras traducciones dicen los violentos. Entonces nosotros tenemos que, en son de guerra, con toda la armadura, con la coraza, con todo lo que proteja nuestro ser de las artimañas del enemigo, no permitir que las mentiras de lo que el mundo dice allá afuera, de que no hay solución, de que no se puede, vengan. Entonces no es fácil mantenerse en guerra, pero es la única manera de pasar estos procesos y de ver la mano de Dios, sometidos a Él y completamente en guerra y determinados. Pensamientos que vienen automáticamente, saco la palabra y la corto. Y yo cortaba la mentira, los que venían, lo que dice el mundo, lo que pasa en tu trabajo, cuando el otro se está divorciando, cuando ya vemos que bueno, el otro tomó X decisión. Yo cortaba y yo decía, Señor, tú me dijiste que Él era mis 100 veces más, que Él era mis 100 veces más. Entonces, Él es mi esposo. Y también reconocer que nosotros no somos perfectos, no solo el que falló estaba mal. Una cosa que puso en evidencia todo esto fueron cosas que también, buscando la ayuda para él, comencé a ver un montón de cosas en mí que no estaban bien y un montón de cosas en donde yo había herido a Amílcar profundamente. Entonces, él simplemente en medio de todo este proceso de sometimiento a Dios, en medio de la guerra, también poder reconocer la necesidad que nosotros tenemos del Señor y pedir esa misericordia para los dos. Yo oraba tanto y decía, Señor, ten misericordia de nosotros, no decía, ten misericordia de Él porque es pecador, yo decía, ten misericordia de nosotros. Y creo que eso. Wow, tremendo. Las dos cosas que dijeron, la verdad que tremendo. Y algo que me encanta de ustedes es que no fue tu actitud, Cintia, ¿no? De decir, bueno, anda vos, que sos el roto, a arreglarte, sino como que entender que de las dos partes había cosas que Dios necesitaba sanar. Y eso está muy bueno, que no todo el mundo lo entiende. Bueno, los invito a que nos pongamos de pie para que podamos orar juntos. Te invito a que cierre los ojos ahí donde están. Si está su esposa, su esposo, tómelo de la mano, ahí donde está. Recuerden que cuando se casaron e hicieron un pacto con el Señor, dijeron, ya no son dos, sino son uno. Y lo que a uno le pasa, le va a pasar al otro. ¿Sí? Cuando el Señor empieza a restaurar, empieza a traer luz sobre cosas muy feas. Y va a mostrar cosas muy feas en las cuales va a empezar a trabajar. Pero siempre mantenga la esperanza que Él lo hizo todo en la cruz y consumado es. ¿Sí? Tanto las esposas que le tengan que confesar cosas a los esposos, tanto los esposos que le tengan que confesar cosas a las esposas. Recuerden siempre eso, que el Señor ya lo hizo y que simplemente viene a traer esas cosas del pasado
para sanarlas y para glorificarse. ¿Sí? El mundo no determina su matrimonio, lo que dicen en la calle, lo que dicen algunas personas que dicen que ya no pueden, eso es lo que dice el mundo. El Señor dice otra cosa. El Señor los unió y son uno solo. Y Él los va a levantar y el Señor va a traer la restauración que tanto anhelan. Cierren sus ojos, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que tú has preparado, Señor. Gracias por cada matrimonio, Señor, acá en este lugar. Incluso los matrimonios que pertenecen a esta casa que no vinieron hoy, Señor. Que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, comience a gobernar sus corazones, sus vidas. Empiece a abrazarlos en amor y que empieces a traer esperanza, Señor. Padre, muchas veces pensamos que hay mala comunicación, que no nos ponemos de acuerdo, que somos orgullosos, Señor, porque pensamos que la otra persona quiere tener la razón y no se la quiero dar, Señor. Hay algo más, Señor. Hay algo más en lo que tú quieres trabajar con cada matrimonio, Señor, que es el corazón, Señor. Que es tu corazón en ellos, Señor. Que es restaurar la identidad tuya en amor, Señor. Que en este tiempo, Señor, así como en su momento, Señor, y aún continúas abrazándonos en amor, Señor, a Cintia y a mí, tú comiences a abrazar a cada matrimonio, Señor. Mira cuando van a comenzar, Señor, en este nuevo pacto, Señor, a caminar juntos, Señor, y si tienen que traer cosas a la luz en las cuales tienen que sanar y ser restaurados, acompáñalos, Señor. No los dejes solos, Señor. Sé tu Espíritu Santo quien los acompañe, Señor, y que los puedas levantar, Señor, y que cualquier cosa, Señor, que ha estado mal, Señor, tú te vas a glorificar, Señor. Tú te glorificas, Señor, y darás testimonio, Señor, de lo que vas a hacer en cada matrimonio y en cada familia, Señor. No permitas, Padre, que el mundo, Señor, dañe tu diseño, Señor, que es el de la familia, que es el de los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, sobre los matrimonios, sobre la familia, Señor. Aun cuando no vean esperanza, Señor, si hay matrimonios que no ven esperanza, tú les traes nueva esperanza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tu amor, Señor, cubre multitud de pecados. Señor, gracias por este tiempo precioso. Gracias por tu Espíritu Santo. En esta hora yo quiero que le digas, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, de mi matrimonio. Señor, en esta hora nos sometemos a ti, Señor, bajo tu poderosa mano, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, declaro con cada una de las personas jóvenes que están aquí, que tú comienzas un proceso de preparación, de sanidad, de limpieza, Señor, para la persona que tienes para ellos, para que puedan formar hogares santos, hogares puros, Señor, que glorifiquen tu nombre. En las parejas que ya están establecidas, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, que sea tu misericordia, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Y quiero declarar tu palabra, Señor, que dice que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Señor, que tú no desamparas la obra de tus manos y que esa obra perfecta, Señor, ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, tú lo has de cumplir, Señor, por tu misericordia, Señor, y que todas las cosas que han pasado en nuestra vida van a obrar para bien, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo, después del dolor y con las cicatrices, se levantan soldados para tu reino, Señor, para establecer tu reino. Gente valiente que se levanta, Señor, a mostrar sus heridas,
para mostrar tu misericordia y tu poder y para hacer esperanza a los que están allá afuera, Señor. Declaro jóvenes con propósito, declaro matrimonios con propósito, propósito de reino, Señor. Que la creación, Señor, que aguarda la manifestación de nosotros como hijos, pueda sentir tu amor a través de nosotros, Señor, y que tu luz se pueda ver en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por esta iglesia preciosa, Señor, gracias por este renuevo, Señor, gracias, es el renuevo de tu Espíritu cada día con los pastores, con cada uno de los miembros de esta congregación. Eres santo, Señor, eres santo. Y tu Espíritu, Señor, está aquí abrazándonos en esta hora. Disfruta la presencia de Él. Santo eres, Señor. Señor, te damos gracias por tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia, que muchas veces nos lleva a situaciones que no nos gustan, que nos incomodan, pero que nos hacen buscar tu rostro, Señor, que nos hacen reconocernos dependientes, pobres en espíritu, y que nos hacen experimentar en lo más profundo el poder de la cruz y el Espíritu que nos resucita a una nueva vida en ti, Señor. Te pido por cada uno de los que hoy están experimentando muerte, Señor, que puedan entender claramente qué es lo que vos esperas de ellos, cómo la cruz, Señor, tiene el poder para resucitar y para restaurar, y que puedan tomar la decisión de accionar, de ir a ella, de atravesarla, Señor, porque nadie que está del otro lado se arrepiente. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero pedirles un aplauso para Milcar y Cintia.